explicar con los conceptos de David Easton los actores y los conflictos del sistema político mexicano durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, según el texto de Enrique Krause en La Presidencia Imperial. Recordemos que en la actividad 1 abordamos el tema del esquema para el análisis político por David Easton, ya que este autor nos presenta un nuevo tipo de enfoque teórico para el análisis de la vida política. Easton menciona que la conducta política representa a la vez una tendencia intelectual y un movimiento académico concreto. Es por ello que define en su esquema 9 conceptos para la búsqueda de ese orden. Para el caso concreto del presidente número 50, Manuel Ávila Camacho, mencionaré lo siguiente. Cuando Ávila Camacho subió al poder, su promesa fue crear la unidad nacional. Es así que su acción política es la que define el rumbo de nuestro país. En el concepto de extrasocial, México necesitaba de esta unidad para el frente externo, sobre todo cuando entró a la Segunda Guerra Mundial por el ataque a navíos petroleros mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Tras estos hechos, se declaró que existiría un estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón. En el concepto de intrasocial, vemos que Ávila Camacho necesitaba también un frente interno porque había situaciones pendientes muy serias, sobre todo en el campo y la ciudad, ya que atravesaba por décadas de discordia. Es así como implementa varias reformas que yo las enfocaría a los inputs y outputs, ya que el pueblo mexicano demanda mejoras y el gobierno avilacamachista las soluciona con proyectos en economía debido a las relaciones entre Estados Unidos y México, con la política agraria, al asegurar que su gobierno se sostiene por las ventajas productivas de la propiedad privada. También al favorecer a los trabajadores con la Ley Federal del Trabajo, con la creación del IMSS. Es fundamental saber que la educación y alfabetización fueron un punto clave para que se diera la unidad nacional, porque el gobierno se dio a la tarea de realizar una cruzada nacional de alfabetización, logrando un avance educativo. Es así que a finales del mandato de Manuel Ávila Camacho, en nombre de la unidad nacional, poco a poco la uniformidad de las cámaras se fue convirtiendo en la regla. David Easton menciona en su teoría las características de la transacción e intercambio. Él menciona para estos puntos que un sistema debe cambiar o adaptarse a circunstancias fluctuantes para persistir. En el gobierno de Alemán Valdés se aplica este punto muy bien porque su gobierno fue de continuidad y ruptura con la revolución, porque Alemán es el primer presidente civil posterior a la lucha armada y es también heredero político de los grandes generales comprometidos con las causas sociales. En cuanto a la perturbación, la conoce Easton como las circunstancias que ponen a prueba la capacidad de un sistema para subsistir. Es por ello que, en este mandato, el poder pudo instrumentar su proyecto de desarrollo, el cual sustentó las bases del México moderno. El presidente alemán cambió el rumbo del país acelerando el ritmo de la industrialización y consolidando las instituciones del sistema político. Las gigantescas obras de su sexenio se muestran ligadas a una simpatía personal y es así que la presidencia adquiere supremacía política y consolidación del civilismo. De acuerdo con estos lineamientos, se desarrollarían las políticas del presidente alemán, incluso en el orden interno, porque en función de su interés en acelerar la industrialización en México, se vería obligado a recurrir al financiamiento externo. Por lo tanto, actúa de forma congruente con la perspectiva de las potencias capitalistas, sobre todo con Estados Unidos, ya que siguió manteniendo buenas relaciones que reflejaron en las visitas recíprocas que hicieron los mandatarios en ambos países. Para finalizar, realimentaré el último punto de esta teoría, resumiéndola así. La promesa de Miguel Alemán fue el desarrollo económico. Al ser originario de Veracruz, estado rico en recursos naturales, tal vez Alemán quiso proyectar la misma riqueza al resto del país. Durante su sexenio, México cambió de paradigma histórico, pasó de la vida rural a la vida urbana,
de la reforma agraria a la industrialización. Sin embargo, estas transformaciones implican también la agudización de problemas sociales de los cuales aún tenemos repercusiones visibles. Y es así como finalizo esta actividad. Krause nos muestra que a pesar del cambio del primer mandatario sexenio tras sexenio, llegan nuevos presidentes, pero siempre con viejos discursos. Hasta luego, gracias.